Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar de hoy, cómo convertir tu chatbot de atención al cliente en un superagente. Eh, vale. Bueno, hoy tenemos esta agenda, ¿de acuerdo?, para este webinar, donde vamos a hablaros un poco de tipos de chatbots. Vamos a pasar de lo que es el concepto de qué es un chatbot y vamos a ir un poquito más allá. Y vamos a ver algunos casos de éxito sobre los chatbots de atención al cliente. Los ponentes de hoy pues seremos yo misma y Adrián Listo. Adrián es el manager del equipo de soluciones de Cognitive Enzyme y yo soy la responsable funcional de las soluciones Cognitive. Y para los que no nos conozcáis, Enzyme Advising Group es una consultora que ayuda a los clientes en su transformación digital y tenemos un equipo especializado en soluciones Cognitive, que es lo que vamos a tratar hoy aquí a través de los chatbots de atención al cliente. Bien, lo que quería deciros un poquito en relación a la agenda es qué vamos a aprender hoy, ¿no? Porque, claro, hablando de chatbots, los que ya nos conozcáis, sabéis que hemos tenido, muchos webinars también de qué es un chatbot y lo que queremos ver hoy es algo un poco diferente porque nos vamos a centrar en los chatbots de atención al cliente, ¿vale? Entonces, veremos estos un poco por encima qué son los tipos de chatbot, pero queremos hacer hincapié sobre todo en qué es lo que hace un chatbot verdaderamente inteligente, porque es algo que ya nos habéis pedido, que queréis que hablemos de esto y también, además de pasar por los chatbots de clientes externos, ¿no?, que es un poco la estrella siempre, pero hoy vamos a darle un poquito de protagonismo a los chatbots de clientes internos, porque es algo que realmente no aparece en la documentación o los artículos que podáis ver por ahí y, sin embargo, es muy interesante y no se habla mucho de ello y nos ha parecido pues, que es algo que querríais que compartamos. Muy rápidamente, ¿vale? Para los que todavía no estéis muy familiarizados con esta tecnología, los chatbots, bueno, finalmente son programas, ¿vale?, con el que puedes interactuar, que parecen un humano y normalmente pues, son en canales de chat, ¿no? Por eso son chatbots. Aunque esta definición ya está cambiando un poquito, como vamos a ver, porque al final normalmente es en lenguaje natural, pero ya veréis que no todo es así y bueno, está empezando a cambiar el panorama un poquito. ¿Y por qué están tan de moda los chatbots, ¿no? ¿Y por qué estamos todos tan interesados? Bueno, esto es porque ya en las últimas décadas, ahora mismo todo el mundo tiene un smartphone, que es realmente nuestro pequeño ordenador portátil. El auge de canales de mensajería, ¿no? Todas las plataformas que ya conocemos, como WhatsApp, ¿no?, como gran estandarte, pues es un método muy favorito por los usuarios para comunicarse y que al haber muchos servicios cloud que se han abaratado y muchos proveedores, pues es un panorama competitivo muy positivo para que estos asistentes virtuales pues tengan realmente un lugar, ¿no?, en el día a día de las actividades digitales. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco en materia en qué tipos de chatbots hay y cuáles funcionan de verdad, ¿no? Esto quiere decir que a ver, las clasificaciones de los chatbots, sobre todo los que ya nos conocéis, puede haber miles, ¿no? Y, bueno, según el canal que sigan, según la tipología de ayuda que den, o sea, realmente hay muchas clasificaciones. Nosotros hoy hemos elegido esta porque nos parece también que ahora está muy de moda este tipo de clasificación y que os va a sonar si leéis artículos y demás. Y además porque es lo que realmente tiene que ver con la inteligencia, ¿vale? Por eso queremos hacer hincapié en esta tipología. Entonces, estos tres tipos de chatbots que hemos elegido, hay muchos más, pero principalmente podemos ver, por ejemplo, el que tenemos más a la izquierda es un chatbot con tipo de botones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es un chatbot tipo wizard, es decir, cuando tú a un usuario le quieres ayudar con preguntas frecuentes, ¿no?, que normalmente es el rol de la atención al cliente, puedes hacer un chatbot enteramente con quick replies o botones, ¿no?, que es así la parte sencilla, que también lo veréis como quick replies. ¿Esto qué quiere decir? Que el chatbot, bueno, aparece como
como simpático, hola, pues te ayudo, ¿no? Pues para a lo mejor responder a preguntas de coronavirus, como ahora estamos viendo muchos. Y cuando veis que las respuestas te aparecen siempre con esta forma de quick replies o botones, quiere decir que estamos guiando al usuario muy, muy estrictamente a través de un árbol de diálogo del que realmente en su versión más pura no se puede salir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa aquí con el ejemplo? Si el usuario dice pues que quiere, le hace una pregunta directa escrita, pues muchas veces no le va a poder contestar porque no hemos dado a un botón, sino que le hemos intentado escribir. Y esto hará que le vuelva a ofrecer pues, las opciones en modo botón. Esto es un tipo de chatbot que ahora existe y que a veces no sabemos que es así, pero está por detrás, solamente funciona como tipo wizard, ¿no? Luego tendríamos un poco el siguiente paso, que es con keywords. Es decir, puede retomar también elementos del otro chatbot con los botones, pero ya entiende un poquito, ¿no? Quiere decir que hay palabras clave que puede entender y entonces cuando yo como usuario le escribo una frase, si hay unas palabras clave que yo he programado, me va a poder contestar. Entonces da un poco más de juego al diálogo. Esto, claro, obviamente ya podéis ver o entender que estas palabras clave funcionarán en un contexto donde el campo semántico sea muy claro, ¿no? Imaginaos que tenemos una atención al cliente para un helpdesk de unas herramientas muy concretas donde si yo digo Microsoft o digo Google, pues es muy diferente. Entonces, esta palabra clave se identifica muy fácilmente. Entonces, esto, pues, bueno, es otra opción. Pero todavía no tenemos este lenguaje natural, ¿no? Que es lo que realmente tenemos en un chatbot con el que puedes interactuar al 100%. Esto sería esta versión, la tercera, ¿no? Veis que aquí hemos puesto una pequeña barrera de IA porque aquí es donde empieza la inteligencia artificial. ¿Por qué explicamos esto así? Porque cuando los que todavía no hayáis metido mano un poco a los chatbots o no tengáis uno en vuestra empresa, cuando vamos nosotros como usuarios a webs que tienen un chatbot, nos parecen iguales, es que se parecen iguales realmente, ¿no? Y pueden parecer igual que interactúan muy parecido, pero por detrás cambia bastante, ¿vale? La forma de programarlo y lo que puede llegar a hacer este chatbot tanto a corto plazo como a largo plazo. Una vez que ya metemos inteligencia artificial, ya hablamos de lenguaje natural, ¿vale? Es decir, hay un algoritmo por detrás que con unas pocas variantes va a entender muchas cosas, ¿vale? Esto es un poco este contexto ampliado que le estamos dando al chatbot. Entonces, esto es uno de los elementos que le dan inteligencia al chatbot, porque literalmente antes no hay, ¿no? Antes es un bot conversacional, pero sin inteligencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si estáis planteándoos pues, incorporar un chatbot y cuál voy a elegir. ¿Quiere decir esto que estos dos no valen o no sirven o son malos? No, no, en absoluto. Esto puede servir perfectamente para algunos casos de uso, pero hay que entender sus limitaciones, hay que entender para qué lo quiero usar y hay que saber pues, cómo yo me imagino que mi usuario va a interactuar. Y en función de eso y del campo léxico con el que le voy a programar, pues elegiré uno u otro. Obviamente, cuanto más inteligencia tiene el chatbot, más flexible es y más lo puedo desarrollar en el futuro, ¿no? Claramente. Muy bien. Además de esta tipología, ¿no? También algo que nos preguntáis mucho y que también ahora se ve mucho en los artículos son los tipos de chatbots, la combinación al final que va a hacer toda esta tipología con, pues si son de texto, son de voz o ya incluso aquí ponemos representación de vídeo, imagen, pero también podríamos imaginar uno de biometría, ¿no? Por ejemplo. Pero combinando estos dos elementos tenemos realmente muchos tipos de chatbots. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuáles funcionan de verdad? A ver, todos funcionan, ¿no? O sea, realmente si los programas bien, todos funcionan, pero a día de hoy, realmente, los que con diferencia están más explotados son los de texto, ¿no? Por razones obvias, es decir, es el canal que más estamos acostumbrados, igual que incluso hoy en día, hablando con humanos por WhatsApp, tampoco tenemos os hablamos tanto con audio o por teléfono incluso porque nos gusta más escribir, pues los chatbots hacen lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, el de texto todavía hoy está como en primera línea.
que es verdad que el auge de la voz está ocurriendo, ya lleva ocurriendo un tiempo, unos meses, incluso a un par de años, y bueno, con el desarrollo también de otros bots ya un poco precocinados como Alexa con sus dispositivos, ¿no?, de Echo, o el Google Home con el Google Assistant, pues esto ha hecho que realmente veamos esa ciencia ficción de las películas muy cercana, y esto hace que pues muchos de vosotros os intereséis por los canales de voz. Aquí lo importante un poco que yo diría, todo esto os lo cuento como a nivel muy práctico de nuestra experiencia, ¿vale? Porque es lo que al final creo que os va a servir. No necesariamente tiene que ser un proyecto muy complejo hacerlo con voz, existe, se puede hacer perfectamente, pero lo que hay que entender es que es un poco un nivel más. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de texto, lo que utilizamos es el Natural Language Processing, ¿no?, que ya es como un bloque de inteligencia artificial. A medida que avanzamos, le vamos metiendo más bloques de inteligencia artificial. Por ejemplo, en la voz, lo que estamos incorporando es text-to-speech y speech-to-text, ¿vale? Que son como otros dos elementos más. Entonces, comprensiblemente, cuantos más elementos de inteligencia artificial añadamos, pues, hombre, más habrá que desarrollar, más hay que añadir complejidad y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta que es una capa más. Si además de eso, o en vez de la voz queremos utilizar imagen, ¿no?, reconocimiento de imagen o detección de imagen, pues eso le añade, digamos, otros elementos, otros programas, otros algoritmos que van a aumentar realmente la inteligencia de nuestros chatbots y aumentar la complejidad. Pero bueno, ahora veremos, después Adrián nos va a explicar un caso donde incorporamos esto, donde veremos que aunque sí que le añadimos complejidad, no necesariamente el caso de uso es complejo y que se puede utilizar desde un nivel muy inicial, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta esto como base. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, ahora le voy a dar paso a Adrián, que os va a explicar más a través de la parte técnica, ¿no? O sea, yo ahora os he explicado cómo los tipos de chatbots que puede haber y cuáles son más inteligentes o cómo le podemos dar o qué tipo de chatbot va a ser más inteligente y a partir de ahí poder elegir. Y ahora Adrián nos va a explicar más de un punto de vista más técnico, ¿no? Más como por detrás, las tripas del chatbot, cómo le podemos hacer realmente que ese cerebro sea pues aún más, ¿no?, y que pueda aprender más y que sea realmente inteligente, ¿de acuerdo? Entonces, Adrián, si quieres te paso la palabra. Muy bien, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias, Sara, por la introducción. Un saludo a todos y todas y gracias por vuestra asistencia y vuestro interés. Bueno, bien, pues como plantea Sara, a continuación os voy a explicar un poquito, luego hemos visto un ejemplo que decía Sara de una aproximación o una de las dimensiones o formas de entender, digamos, los grados de inteligencia o madurez que puede tener un chatbot, entendido que como pieza de software, ¿no?, que de alguna forma pues, puede simular una inteligencia y una interacción en lenguaje natural con el humano, que eso es en definitiva lo que da este matiz de sistema cognitivo, ¿no?, que de alguna forma hablamos de cognitive o sistemas cognitivos y nos referimos a eso. En cuanto a, más allá de la interfaz, ¿no?, luego cuando esto lo aterrizamos y lo conectamos a, digamos, a canales reales, o sea, cuando llegamos a usuarios reales, ¿cómo conseguimos este nivel de inteligencia? Por ejemplo, aquí os vamos a enseñar tres dimensiones o tres formas de verlo. Por un lado, os podéis imaginar que algunos chatbots los podemos consumir. Hablo de chatbot porque en este caso me voy a centrar principalmente cuando el medio de comunicación sea escrito en forma de texto, aunque podríamos llevarlo a otras formas de comunicación, ¿no? Cuando pensamos en chatbots, por ejemplo, que consumimos a través de una aplicación web o de una app móvil, de alguna forma esto lo que nos permite es tener una gran personalización. Pues imaginaos una app pues, propia de un cliente, ¿no?, o un usuario que accede a una web en particular del cliente, y ahí podemos tener desde un chat, por ejemplo, que aparece y da soporte, o algo un poco más interactivo, algún avatar, en fin, ya el nivel de interacción puede ser distinto, pero de alguna forma estamos obligando un poco al usuario a adaptarse a el canal o la app que el cliente, ¿no?, o vosotros en este caso, o a través de nosotros, podemos ofrecer a nuestro cliente final, ¿de acuerdo? Claro, esto, por ejemplo, en el caso de aplicaciones web finales o apps, da la posibilidad de llegar a loguear o conocer quién es el usuario. En general, en las páginas web o apps, normalmente el usuario no tiene por qué estar logueado, por tanto, el soporte es un primer nivel de personalización o de inteligencia. Daríamos el mismo soporte a todos los usuarios. Esto es un poco lo mismo que pasa en una página web pública donde entras y tienes la misma información para todos y para todas, la misma para todos, ¿no?
A partir de aquí, por ejemplo, en el momento en el que la interfaz o el canal de uso, que lo que toca el usuario, ya pasa a ser un canal, lo que llamamos nominativo o nominal, como por ejemplo pudiera ser Facebook Messenger, WhatsApp, Slack, etcétera, Telegram. En estos casos ya pasamos a canales donde el usuario de alguna forma implícita está logueado o está reconocido en esa propia plataforma. Por tanto, ese canal, de cara a las funcionalidades que desarrollemos en el chatbot, nos da la oportunidad de dar un servicio más personalizado, desde cosas tan sencillas como, por ejemplo, recibir al usuario por su nombre, como, por ejemplo, pues en un chatbot de e-commerce o de atención a cliente final, preventa, postventa, etcétera, podemos hacer un trato personalizado. Digamos, pues, por ejemplo, si un cliente entra en un momento en el que ya sabemos que hace un día o dos le ha llegado un pedido, por ejemplo, pues podemos preguntarle de forma proactiva: ¿qué tal? ¿Llegó bien tu pedido, María? O enviarle un mensaje proactivo a través de WhatsApp, por ejemplo, de hace 3 meses que pediste tu última caja de lentillas y normalmente sabemos que cada X te caducan, ¿quieres automatizar un pedido? O sea, es decir, podemos dinamizar no solo del lado de negocio, ¿no?, que finalmente es lo que a todos los que estamos aquí nos interesan, sino también un poco mejorar la experiencia de usuario y fomentar un poco la fidelización, perdón, de estos usuarios. Aparte de lo que son estos canales, digamos, puramente digitales, también tenemos la posibilidad de interactuar a través de dispositivos físicos, ¿vale? Evidentemente, pues estamos hablando de móvil, portátil, teléfono, etcétera, pero podemos llegar a otros dispositivos, incluso entrando ya en IoT, ¿no? Internet de las cosas, o los vestibles o wearables, como por ejemplo pues los Apple Watch, todos los Home Assistants, tipo Alexa, Google Home, etcétera, ¿no? Entonces, podemos llegar a digamos, dar esa atención más personalizada y más cercana a los usuarios. En estos casos, de la derecha, ¿no?, de otros canales y dispositivos, la ventaja es que al usuario se lo dejamos más fácil en cuanto a que, bueno, pues si él ya tiene WhatsApp, por ejemplo, ahora estamos en un momento de mucho auge y de consolidación del canal de WhatsApp, luego os explicaremos un ejemplo, pues facilitamos, digamos, llegar al usuario y que para el usuario sea más fácil. En cambio, con webs o apps, pues claro, tenemos mucho más control, digo, entendiendo como cliente, ¿no?, como responsable de ese canal. O sea, como cliente, quiero decir, como la empresa que provee el servicio a su cliente final, quiero decir, perdón, como cliente nuestro, espero. Digamos, hay opción más posible de personalizar, digamos, esa atención. Yo creo que esto se entiende, ¿no? Entonces, si puedes pasar, por favor, Sara. Muy bien, entonces, esto un poco ya os podéis hacer una idea, ¿no?, de que podemos llegar a personalizar el frontal, ¿no? Disculpa, vuelve un segundo atrás, perdona, que quería hacer un comentario sobre, perdón, otra ventaja importante que tiene la parte de sobre todo las webs, que esto es una cosa que hacemos mucho y de hecho hacemos gala porque es una de las funcionalidades estrella de nuestros chatbots, es que en el caso de las aplicaciones web, donde montamos un componente de chat en la web de vuestra, ¿no?, tenemos capacidad de interactuar con esa página web. Es decir, no solo podemos, por ejemplo, manipular formularios, sino, por ejemplo, navegar automáticamente o acompañar, hacer, digamos, que la página web, conforme el usuario interactúa con el chatbot, ya sea escrito o por voz, podemos hacer, digamos, que la web se mueva sola, ¿no?, como una peli, es como una película. Sería como que el chatbot hace un poquito de asistente, no solo en la cajita de chat, sino en la propia experiencia web, ¿no? Eso yo creo que es muy interesante y la integración puede ser en las dos direcciones, sin extenderme más. Avanza ahora sí, por favor, gracias. Vale, entonces esto, fíjate que fijaos que estamos hablando en todo momento de las posibilidades del canal, ¿no?, lo que toca o ve el usuario directamente. Vale, ¿qué pasa debajo del capó, ¿no?, en lo que llamamos el backend del chatbot? Vale, aquí principalmente, más allá de la capacidad o la inteligencia que da el propio sistema de reconocimiento del lenguaje natural, como ha comentado antes Sara, finalmente los chatbots se basan en tecnología de NLP o procesamiento de lenguaje natural, pero eso no significa que solo nos podamos limitar a entender y darle respuestas al usuario. Estoy pensando sobre todo en preguntas frecuentes, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, en una página web, que todos lo entendemos, o en una app o en un servicio, donde el usuario pues, puede preguntar preguntas frecuentes del tipo, pues, hasta qué horario de atención tenéis, dónde están vuestros principales puntos de venta, qué garantía dais, repartís a Ceuta, en fin, yo qué sé, lo que toque, ¿no? Incluso esto también aplica a empleado interno, ¿eh? En caso de empleado, por ejemplo, podemos hacer preguntas de tipo en una intranet o en una app para empleados, tipo, pues, cuál es la wifi de la sala X, etcétera, ¿no? Que son, digamos, respuestas, lo que decimos estáticas, preguntas frecuentes que son siempre la misma, ¿vale?
A partir de aquí podemos integrarnos con servicios, ya sean internos propios como sistemas terceros, para ampliar la inteligencia en cuanto a el conocimiento, en cuanto a lo que puede llegar a contestar el chatbot y entendiéndolo como grado de cobertura del servicio que podemos prestarle al cliente. En este caso, por ejemplo, pues podemos preguntar, hace poco, pues un cliente aquí, un proveedor de servicios de transporte público de Barcelona, pues pidió un chatbot que, por ejemplo, pudieras preguntar el tiempo que queda para que llegue el siguiente autobús a la parada 25. En este caso, claro, es una pregunta frecuente como tal, le podrías contestar la tabla de los tiempos estándar y tiempos medios de paso, etcétera. Pero con una integración en tiempo real puedes obtener este tipo de información. O cuándo va a llegar mi pedido, o qué saldo me queda, o quiero reservar una sala para 5 personas, o envíame a mi correo electrónico, si es canal nominal o estamos logueados, ¿no? El sistema ya lo sabe, no hay que preguntarlo, envíame a mi correo electrónico el último informe de ventas de este producto en LATAM, etcétera. Este tipo de servicios, ¿no? Insisto, no solo de consultas, sino también transaccionales. Luego os enseñaremos un ejemplo. Por ejemplo, pues quiero reservar una sala o hago una foto de un recibo y directamente lo envío y esto se me registra en mi sistema de cómputo de gastos y dietas, de corporativo, etcétera. Puedo transcribir el resultado de una reunión, de una acción comercial de preventa, etcétera, en un sistema de voz y automáticamente se loguea mi posición, mi tiempo, en qué cliente. En fin, imaginaos esto integrado con un sistema de control de logística, de eficiencia de tiempos o de cadena de suministro, este tipo de cosas, ¿no? Ya veis que aquí las opciones son casi virtualmente infinitas, ¿no? Entonces, hablamos de sistemas propios, yo creo que esto se entiende. Esto puede ser, evidentemente, este backend chatbot, ¿no? Que en definitiva el chatbot no deja de ser, simulamos una inteligencia humana, ¿no? En lenguaje natural humano, pero finalmente la tecnología que hay detrás es tecnología web. Por tanto, este backend del chatbot puede estar lo que se dice on-premise, o sea, instalado en los sistemas locales físicos del cliente o en su CPD, en sus infraestructura, aunque sea virtualizada, ¿no? Pero digamos, puertas adentro de lo que el cliente, el cliente entiendo como el proveedor de servicios, en este caso seríais vosotros, puertas adentro de lo que considera su tecnología, o se puede desplegar, digamos, en una nube pública, y esto hay forma de conectarlo de forma segura, tenemos mucha experiencia. Esto es, pues, como muchos de vosotros pues tendréis un CRM o un ERP, lo tendréis instalado o lo tendréis en vuestro Amazon o en vuestro Google o incluso en la nube totalmente pública como un SaaS. Pues esto aplica exactamente igual, ¿vale? Entonces, nos podemos conectar tanto a sistemas propios como a sistemas terceros. Pues en este caso, por ejemplo, un caso típico, ¿no? Pues Google Maps, por ejemplo, pues para geolocalizar alguna cosa o calcular rutas, etcétera. Zendesk o este tipo de servicios de ticketing y de helpdesk. Gobierno de España, aquí ya nos gustaría, no hay ningún ministro a sueldo en este equipo, no nos importaría. En este caso tiene que ver con proyectos de innovación que hemos hecho recientemente con soporte al COVID, que bueno, pues nos hemos integrado con información oficial del Ministerio de Sanidad, siempre nuestro compromiso de honestidad y transparencia plena. Dow Jones, y fijaos si somos buenos que hasta nos integramos con el USDA, que no sé lo que es, Sara. Son ejemplos de qué podéis hacer. Por ejemplo, el SDA es del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde tienen una API que tú puedes consumir su base de datos de información nutricional, por ejemplo, de los alimentos, pues eso, tomates, desde tomates hasta cosas envasadas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, imaginaos un chatbot que es un chatbot nutricionista, pues podríais, un sistema terceros podría ser esta base de datos que te pone todos los macronutrientes y demás, y te podría ser utilizada para hacer una conversación con esto como base, ¿no? Es un ejemplo, o sea, entre muchos otros. Fijaos, qué maravilla. O sea, desde vuestro CRM hasta la base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Fijaos la potencia de nuestros chatbots, es maravilloso. Exactamente. Total. Total. Seguimos, por favor. Bien, entonces, a ver, seguimos un poco ampliando el ecosistema de funcionalidades o de potencialidad de esto que entendemos como cognitive, ¿no? Os decía que la principal pieza de inteligencia artificial o de puramente cognitive que tendría este tándem de tecnologías sería propiamente el procesamiento de lenguaje natural, lo que entendemos como chatbot, ¿vale? Que hemos dicho que podemos extender, como haría cualquier página web o cualquier servicio automatizado web, app, etcétera, nos podemos integrar con bases de datos, SaaS, otras funcionalidades, ¿no? Pero bueno, nos queda
la tercera derivada, que es integrarnos con todavía más servicios adicionales que provean inteligencia artificial o capacidades, digamos, que hoy en día entendemos como avanzadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues los voy repasando por encima. Por ejemplo, los clasificadores. Esto es relativamente parecido al chatbot, en cuanto a que el chatbot, digamos, analiza preguntas, bueno, inputs, ¿no? o frases del usuario relativamente cortas y es capaz de tipificar o decir, pues esta es la pregunta frecuente, horario de atención, o es la pregunta frecuente, quiero que me llames, o es la pregunta frecuente, lo que sea, ¿no? A veces la pregunta frecuente puede ser, pues, ¿cuántos días de vacaciones me quedan? ¿No? Y eso necesita el sistema apoyarse en una base de datos tercera para acabar de poner el número 13, pero conceptualmente tipifica la intención, la pregunta del usuario, sin entrar en más detalles. El clasificador, de alguna forma, puede hacer esto, pero con textos más grandes. Esto, por ejemplo, ¿para qué lo utilizamos? Por ejemplo, podemos hacer también no solo chatbots, ¿vale? Sino podemos hacer mailbots, por ejemplo. Sistemas que pueden clasificar automáticamente, por ejemplo, ante un helpdesk o punto de entrada, sea una bandeja de entrada, podemos clasificar automáticamente la cola con un nivel de precisión a la que debe ir este correo electrónico. Y así, por ejemplo, pues podemos aliviar o ahorrar casi con ratios del 80-90%, digamos, el tiempo humano de atención y de clasificación a este tipo de etapas, que acelera el proceso y reduce pues, costes internos, ¿no? Bueno, os podéis hacer una idea, continúo para ir un poquito rápido. Vale, detección de objetos y reconocimiento. Aquí en este caso hablamos principalmente de aplicado a imagen. Bueno, yo creo que ya hoy en día ya todos conocemos los coches que se conducen solos, ¿no? Y todos hemos visto estas imágenes, ¿no? Que se ve un coche avanzando y cuadraditos que van apareciendo con la farola, con la señal de stop, con el humano, con el perro, con el etcétera, ¿no? Pues un poco en esa línea podemos detectar objetos. Esto se puede utilizar, pues, por ejemplo, pues en logística, pues para automatizar según qué procesos, para detectar fallos automáticamente en cadenas de fabricación o de suministro, pero, por ejemplo, aquí no lo comentamos, ¿vale? Pero hay una derivada de esto, que es toda la parte que tiene que ver con reconocimiento facial, que una cosa es reconocer caras, o sea, y contar humanos, por ejemplo, para control de presencia o para tráfico en tiendas o mapas de calor de una tienda con una cámara, etcétera, sino lo que es propiamente, o sea, identificación en el sentido de este es Pepe y esta es María, ¿no? Por ejemplo, en tótems en puntos de venta físicos, en concesionarios, en oficinas bancarias, etcétera, por ejemplo, se puede integrar un sistema parecido en un tótem que identifique, por ejemplo, el género de la persona que pasa por ahí y al interactuar con el tótem, unos productos, etcétera, por ejemplo, analizar la edad y el género y algunos rasgos para ir segmentando y clasificando a esta persona y, por ejemplo, incluso pues reaccionar a, si ofrece 3 productos y poner cara de sorpresa, eso se puede utilizar y detectar una emoción para, a continuación, pues, bueno, pues ir adaptando la experiencia de usuario. Os doy estos ejemplos, ya sé que un poco el lema del chatbot era chatbot de soporte interno y externo, pero un poco para que abráis un poco la mente, ¿no? Porque podemos dar soporte a clientes en un punto de venta físico a través de un tótem o de, no sé, un hilo musical que te conectes por Bluetooth directamente, que te vaya contando cosas. Imaginaos un audio guía inteligente en un museo, este tipo de cosas, ¿no? Hablo de casos reales, de clientes nuestros. Buscador inteligente, muy rápido, esto es un Google, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, con preguntas frecuentes podemos atacar una base de datos de, digo números, 10, 30, 50, 100 preguntas frecuentes donde yo sé el usuario lo que me va a preguntar y lo que le quiero contestar. Pero imaginaos que tenemos una base de datos de 1000, de 1 millón de documentos. Claro, no podemos mantener a mano y entrenar manualmente un sistema de preguntas frecuentes sobre esto, ¿no? Sería infumable. Por tanto, aquí lo que se aplica es pues, el Google, ¿vale? De alguna forma tú preguntas y el sistema automáticamente te devuelve una serie de datos priorizados, tipo Google, ¿no? Pues el título de la página web, un pasaje relevante de esa página, como hace Google, y bueno, y todo ordenado para que puedas hacer clic y explorar el resultado que más te convenga. Esto lo utilizamos en muchos clientes para como segunda etapa en un chatbot de soporte, ya sea cliente externo o interno, pero quizá esto más en cliente interno, en intranet. Primero, el chatbot intenta contestar preguntas frecuentes. Si no sabe, no conoce, no tiene confianza suficiente o el usuario no está satisfecho con la respuesta a la pregunta frecuente, ofrecemos este buscador en Google y si no, como tercera etapa, y si no, como tercera etapa, pues se puede conectar en un chat en vivo con
un agente humano de soporte, si hay alguien disponible y estamos en horario comercial, por ejemplo, en web de e-commerce, o podemos crear un ticket automatizado en un helpdesk, etcétera. Análisis de sentimiento, muy rápido, pues básicamente es analizar un texto para detectar la emoción del usuario. Digo texto, que es lo más habitual, pero también podríamos aplicarlo a la parte de imágenes, como he dicho antes. Esto, por ejemplo, se puede aplicar en caso de un chatbot para gestión de reclamaciones, que a priori no sería mi primera recomendación, porque así como medio anécdota, pero medio en broma, pero medio en verdad, los chatbots son muy malos con el sarcasmo. Entonces, en un momento dado podemos detectar que un usuario se está calentando, ¿no? O está empezando a utilizar el lenguaje inapropiado. Entonces, podemos pasar directamente a otra cola de soporte o a un humano o dar un tipo de soporte VIP, etcétera, para controlar este tipo de cosas. Por ejemplo, NLU, muy rápido, es Natural Language Understanding. Esto es una especie de NLP avanzado, que esto lo que viene es a entender, digamos, sustantivos y verbos más avanzados. Yo os voy a poner un ejemplo muy rápido. Seguro que todos habéis cogido Siri o Google y le dices, ¿cuántos años tiene Julia Roberts? ¿No? O sea, no es que entienda la pregunta cuántos años tiene, no, es que sabe quién es Julia Roberts o quién fundó Microsoft, ¿no? O en qué año no sé qué. O sea, ¿cómo se puede llegar a obtener ese tipo de relación tan fina entre entidades concretas del lenguaje? Esto se utiliza con el NLU sin entrar en más detalle. Esto evidentemente se puede adaptar al, digamos, al dominio de negocio de un cliente en particular o, digamos, a topologías propias, etcétera, ¿vale? Sin entrar en más detalles. Machine Learning. Vale, esto es todo lo que tiene que ver, esto es con lo que hasta hace unos años se decía pues el Business Analytics, Business Predictive, ¿no? En la parte de gestión de datos. Evidentemente, Machine Learning se puede adaptar a propiamente análisis de texto, el NLP y el NLU se basa en Machine Learning, se puede basar en análisis de imágenes, toda la parte de reconocimiento de objetos, reconocimiento facial, etcétera. El Shazam que te reconoce la canción es Machine Learning sobre audio, etcétera, ¿no? Pero yendo a la parte más vasta, más original, en origen, el Machine Learning lo que permite es, digamos, identificar patrones automáticamente sobre datos. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, pues entrenar a un sistema para detectar, por ejemplo, transacciones fraudulentas en un registro bancario, detectar, por ejemplo, pues fallos en piezas de una cadena de montaje. Bueno, digamos estas cosas que no están ya preparadas out of the box, ¿no? Sino que tú pues, bueno, preparas, normalizas unos datos sin entrar en más detalles y puedes entrenar a la máquina como harías con un humano para hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba viendo yo soy muy aficionado a los vídeos de YouTube y veía a un conocido colombiano que hace, bueno, Salvins, que igual lo conocéis alguno, que decía que analizaba música generada por inteligencia artificial, ¿no? Que tú le dices, oye, quiero una música basada en música rock and roll de los años 70 con medio tempo, y te genera, incluso le puedes hasta poner letra, le das tú una letra, un texto cualquiera y te hace una canción con arreglos, con acompañamiento, entonando, ¿no? O sea, estamos llegando a ese nivel de llegar a simular, la inteligencia, ¿no? Bueno, y finalmente, translation, ¿vale? Traducción, pues yo creo que esto está claro, todos lo entendemos. Esto nos permite, hablábamos un poco de, bueno, no lo he dicho explícitamente, ¿no? Pero en las slides anteriores hablábamos de varios canales, ¿no? Web, Slack, WhatsApp, etcétera. De alguna forma ahí se intuye que podemos tener chatbots multicanal o incluso omnicanal, ¿vale? Pero también podemos tener multidioma. Esto, pues como pasaría en una web, podemos tener, por ejemplo, pues una web traducida en 3 idiomas, donde mantenemos cada una muy fino, ¿no? Pero a lo mejor si queremos dar soporte a japonés, coreano, yo qué sé, armenio, o sea, podemos extender, digamos, idiomas de segundo orden con una traducción automática. Quizá la precisión no sea tan buena, pero bueno, nos permite, digamos, agilizar muchísimo este soporte, ¿no? Tanto en chatbot escrito como también en voicebot o incluso en callbots, ¿no? Estamos empezando a hacer ya, digo que estamos empezando porque la tecnología ya lo hace ya mucho más fácil y mucho más preciso y más barato, montar callbots que son, voicebots, ¿no? Que atienden por voz, pero conectado ya a telefonía, infraestructura física de telefonía, no teléfono de WhatsApp, sino teléfono físico, ¿vale? Entonces podemos atender pues nivel 0 de helpdesk o atender fuera de horario comercial, este tipo de cosas, ¿no? Entonces también en voz, aquí también se podría llegar a introducir, por ejemplo, traducción y por supuesto pues algoritmos de sintetización de voz artificial, mucho mejor que el navegador de Google, ¿eh? Eso prometido.
Y bueno, y si os parece, por no alargarme más, pues ya estamos. Sí, vale, queda una diapositiva más, si no me equivoco, que la voy a explicar muy rápido. Exacto. Vale, esto es justo, os hablaba bueno, que usamos, decimos chatbot, ¿no? O mailbot, etcétera. O sea, más allá del canal, también hay un matiz que es el medio de comunicación. O sea, cuando decimos lenguaje natural no tiene por qué ser basado en lo que entendemos como habla, o sea, no solo texto escrito o voz, ¿vale? Podríamos hacer chatbots, por ejemplo, que interactúen a través de imágenes o que interactúen a través de gestos. Por ejemplo, imaginaos un chatbot en una planta de producción, pues con mucho ruido, etcétera, una cámara podría detectar una serie de gestos y reaccionar así, ¿no? En la cubierta de un portaaviones, ¿no? Con banderas de colores, que a mí me gusta mucho ese ejemplo. Entonces, bueno, podemos interactuar como el humano necesite en cada caso. Os vamos a explicar un caso muy bonito que hemos preparado hace poco para un proyecto de innovación dentro del ámbito del COVID, que el caso surgió porque pudimos entrar en contacto con un grupo de personas invidentes que decían que, claro, que ellos habitualmente, por ejemplo, el tema de las medicinas, si sabéis, tienen un código un braille que identifica el nombre del producto, pero no la fecha de caducidad. Y ya no te digo los productos perecederos de comestibles. Entonces, ¿qué les pasa? Que ellos habitualmente claro, los productos más o menos los pueden reconocer por peso, por tacto, etcétera, esto nos lo explicaron, pero no pueden leer cuándo les caducan los productos. Entonces, habitualmente lo que hacen pues es tocar a la puerta de al lado y preguntar al vecino o vecina de turno. ¿Qué pasa? Que en el COVID, con las restricciones de contacto y distancia social, etcétera, pues han visto impedido esta posibilidad, ¿no? Entonces, lo que nos pidieron es montarles un chatbot en WhatsApp, estáis viendo aquí pantallazos reales, donde haces una foto al producto, extrae la fecha de caducidad y la pronuncia. Y en caso de leer mensajes tipo ver debajo de la tapa, ¿no? O ver en el prospecto, lo que sea, pues es capaz de identificar eso y decírselo al usuario, ¿no? Esto es un prototipo, más adelante se espera algo un poco más evolucionado, pero para que veáis otras formas de uso y de integrar algunas de las tecnologías que ya hemos comentado. Evidentemente, estos chatbots, más allá de la foto, ¿no? Pero evidentemente, claro, el usuario a través de WhatsApp le envía audios al sistema, el sistema lo entiende y le contesta un audio que lo reproduce, ¿vale? Para que veáis un poco cómo combinamos distintas tecnologías o capacidades inteligentes que ya hemos mencionado. Pues hasta aquí, Sara. Te devuelvo Muy bien. el micro, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, a ver, hasta ahora un poco por recapitular, lo que hemos visto hasta ahora era un poco, como muy bien explicó Adrián, sobre todo nos hemos enfatizado en esta última parte, es qué hace a un chatbot realmente inteligente, ¿no? O sea, cuando queremos atender a nuestro cliente, pues queremos saber, en el caso de querer escalarlo, o sea, todo esto no hace falta hacerlo desde el principio de esta manera, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo progresivamente, pero sí que es importante que ya entendáis hasta dónde puede llegar y cómo lo podemos utilizar, porque este tipo de cosas, o sea, es decir, tanto el tipo de chatbot que utilicemos, es decir, si realmente tiene inteligencia artificial o no, esto ya nos va a decir si es un chatbot inteligente, si va a ser, si le vamos a poner solamente texto o le vamos a poner reconocimiento de imagen o le vamos a poner voz. Esto lo hace más complejo, más inteligente. Si además lo combinamos con integraciones de front, ¿no? Como reconocimiento de usuario, también eso nos lo puede ir dando el canal, pues más inteligencia todavía, más datos que podemos utilizar para responder al usuario algo más rico y complejo. Si además le ponemos integraciones también de backend, como la que os ha explicado Adrián, tanto de sistemas propios nuestros de bases de datos como de terceros, como estadounidenses o europeos, da igual, eso todavía lo enriquece más porque podemos hacer que esa respuesta, como bien ha dicho Adrián, ya no sea estática, sino que sea dinámica. Y además no solo que lo reciba, sino que encima lo hacemos transaccional, que escriba la respuesta en otro sitio, en un CRM o en un ERP. Todo esto veis que añade capas y capas y capas de inteligencia, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que os queremos transmitir, esta cebolla que puedes ir añadiendo hasta que tengas pues un fruto, ¿no? Y un ecosistema completo de tu chatbot. Esto es lo que le hace realmente inteligente. Entonces, ahora pasamos un poco a la otra parte, que es ya centrarnos en casos un poco más, cómo se aplica, ¿no? Este caso de Your Eyes es muy buen ejemplo porque combina
un chatbot, ¿no? A la vez con otras inteligencias artificiales, que es lo que habíamos visto, porque el reconocimiento de imagen ¿no? es algo que es otro módulo que hemos incorporado, y veis que al final el caso de uso no es tan complejo, porque al final lo que estamos haciendo es decirle a una persona cuándo es una fecha de caducidad, ¿vale? Esto es importante, es decir, podemos hacerlo muy rico y muy inteligente y al final el caso de uso que sea sencillo, ¿vale? Porque no siempre hay que pensar en algo que va a ser súper complicado. Y esto, tenedlo en cuenta por si estáis pensando, quiero empezar algo sencillo, pero en realidad me gustaría que sea súper chulo, pero no me atrevo, ¿no? Pues hay casos que podemos hacer desde el principio así, ¿vale? Y ahora pasamos un poco a diferenciar cuando queremos atender a nuestro cliente, ¿no? ¿Qué entendemos? O sea, ¿es externo o interno? Externo sería más nuestro cliente, pues el más conocido de toda la vida, al que le vendemos, ¿no? Pero el interno sería nuestro empleado y eso a veces también es muy importante porque repercute en el externo. Vamos a ver primero el externo. Aquí lo que he querido hacer hincapié es que al final esto es un poco el panorama que sería un customer journey, ¿no? Y los touch points que tenemos con unos clientes en general. Luego, cada uno de vosotros tendrá el vuestro, según el tipo de empresa que sea, si es productos o servicios tendrá el suyo. Pero es un poco para que os hagáis la idea de realmente ¿qué tengo que pensar a la hora de implementar un chatbot o mejorarlo? ¿Vale? O sea, cuando hablamos de clientes externos, esto es muy importante porque además en los chatbots tradicionalmente, claro, nos centrábamos mucho en la parte de digital, que es la de arriba, pero ahora con los callbots, como ha dicho Adrián, estamos incluso tocando la parte física también, ¿no? Que antes solo podía hacer un humano y esto puede que vaya a más en el futuro, aunque de momento es verdad que nos centramos en la parte más digital. Pero como veis, el chatbot puede especializarse en una de estas partes, ¿no? Y esto es interesante porque a veces pensamos en la atención al cliente y, claro, es muy amplio. Nos imaginamos un chatbot que atienda a todas estas etapas, ¿no? Y no necesariamente, además siempre pensamos en la de medio, ¿no? En la de purchase or service, que es la parte de ventas. Pero es que se puede hacer un chatbot muy bueno antes o después y también llevar indirectamente a esa compra, ¿no? En la parte de awareness, por ejemplo, pues eso, si en la parte de toda de resolver dudas de que nos conozcan, ¿no? Darle esa confianza sobre nuestro producto, nuestros servicios. A lo mejor vendemos un producto que tiene un valor o que cuesta caro, por ejemplo, a lo mejor nos interesa más poner más atención a la parte de research, ¿no? A la parte de que estén considerando nuestra compra, más que en la propia compra, porque a lo mejor ya llegan más decididos. Entonces, estas son cosas que quiero que os vayáis planteando porque muchas veces intentamos abarcar todo y a veces hay que entender bien qué parte quiero reforzar, ¿no? O qué parte quiero transformar digitalmente. Entonces, aquí pues veis que se puede poner en todos. Claro que hay algunos que pueden abarcarlo todo, pero también es muy interesante especializarlos en una parte. Y este es el caso que tenemos de esta empresa, que se llama Stickets, es de aquí de Barcelona, y se dedican a hacer unas pegatinas de mucha calidad para familias, tanto para pegatinas termoselladas, y funcionan, son muy ágiles, y la verdad que han querido agilizar justamente la parte de atención al cliente. ¿Y cuál la han hecho atención? En esta de aquí, en la de Loyalty Expansion, ¿vale? ¿Por qué? Porque se han especializado en la postventa, ¿vale? Y han sido muy inteligentes en esto porque han visto que era claramente un caso de uso que ellos querían atender, que ahora mismo sus agentes pues no llegaban a realmente responder a algo que ya tenían esa respuesta en su web, ¿no? De dónde estaba mi pedido y demás, pero han reforzado esa parte. Y ahora, este es el roadmap que están teniendo, están yendo a otros países y están ampliando un poco la capacidad de su chatbot. Es decir, volviendo aquí, no hace falta empezar ni siquiera por el principio de esta flecha. Podemos empezar por el final o por el principio o por el medio, especializar nuestro chatbot y luego ir avanzando o quedarnos ahí o ampliarlo en este lado, ¿vale? Esto es simplemente lo que quiero decir de los chatbots de clientes externos porque muchas veces o bien abarcamos todo o bien empezamos por lo que creemos que son las ventas y no siempre es así y puede ser muy interesante entender muy bien qué caso de uso quiero hacer y explotar eso, ¿de acuerdo? Y ahora paso un poco a lo que os había prometido que nos íbamos a centrar, que era en el interno, es decir, de cara a los empleados, ¿no? De cara a todos los procesos y operativa interna que tengo, ¿cómo me puede ayudar un chatbot para ayudar a mis propios empleados a hacerles más felices o ayudarles en su día a día? Y eso luego se va a repercutir finalmente en nuestros clientes, ¿vale? Igual que hemos puesto el Customer Journey como estandarte un poco del camino que podría seguir un chatbot, aquí pondríamos la cadena de valor, ¿vale? Esta es la cadena de valor
típica de Porter, donde vemos que los chatbots claramente tienen una acción directa en las operaciones, es decir, en el día a día, como había explicado muy bien Adrián. Si tú puedes conectar tanto tu sistema de proveedores como de compras, como de logística, ¿no? con un chatbot que te centralice esta información, pues ya claramente tienes un caso de uso. Marketing, Sales y Service podría estar un poco reflejado en lo anterior con atención al cliente externo. Recursos humanos, por ejemplo, es uno de los grandes chatbots internos que podemos tener, y de dar estos servicios, ¿no? Pues lo que decía Adrián, de consultar mi nómina, hacer preguntas a recursos humanos, que se integre con el día de vacaciones que tengo. Todo esto son casos de uso que facilitan enormemente la vida de nuestros empleados, y esto permite que ellos se puedan despejar tiempo para lo demás. Otra cosa también es que, a ver, esta cadena de valor que ponemos primary y support ya está un poco obsoleta, ¿no? Porque esto Porter lo hizo ya hace unas décadas, y al final ahora vemos, por ejemplo, que el desarrollo tecnológico y el recursos humanos ya están dejando de ser soporte, o sea, están casi siendo actividades primarias, que incluso se va antes a hacer un outsourcing de otra cosa que digamos el propio recursos humanos, con lo cual esto está cambiando, pero lo importante es que esta cadena de valor, esta flecha va al margen, ¿vale? Entonces, es muy importante recordar esto, por eso queremos centrarnos en clientes internos, porque todo lo que hagamos aquí que mejore las operaciones o que mejore todas estas actividades van a mejorar el margen de nuestra empresa, y eso es algo que a veces nos vamos siempre a las ventas, y mejorar el margen automatizando y ayudando puede ser muy interesante. Y Adriana ahora os va a explicar un par de casos para ponerlo esto ejemplificado, y así lo podéis entender mejor. Muy bien, muchas gracias, Sara. Bueno, en primer lugar, soy consciente de que vamos un par de minutitos pasados ya de la hora prevista de acabar nuestra parte de ponencia, así que intentaré ser muy rápido con esta parte. Quedan dos diapositivas. Bueno, en primer lugar os voy a explicar un caso de un cliente. Antes decía Sara, ¿no? Lo de que a veces podemos, hay que empezar por el principio de la cadena de valor o del ciclo de touch points con el cliente. Y yo quiero decir sobre eso que a veces podemos entregar mucho valor o mucho impacto al cliente, que es una de nuestras principales premisas desde un punto de vista de metodología, a veces en cosas aparentemente triviales, ¿no? O que no pensaríamos, ¿no? Pues vamos a explicar el caso de un cliente nuestro que tenían un problema porque ellos tienen una serie de plazas de parking para empleados, bueno, unas plazas bajo cubierto y otras en el exterior, pero bueno, el tema es que tienen un sistema, una aplicación en el que podían acceder en algunos momentos dados para registrarse dentro de su propio ERP o de gestión interna, un poco como harías para reservar las salas, ¿no? de una empresa, pues con las plazas de parking. ¿Qué pasa? Que esto tenía unos tiempos y unas ventanas de tiempo para hacerlo, que claro, muchos usuarios, dado que había muy pocas plazas, algunos usuarios apuraban mucho a entrar en el último momento, entonces esto a veces saturaba la aplicación, cuando había caídas de la aplicación pues generaba incidencias, sobre todo los usuarios más VIP pues pedían a veces soporte directo a helpdesk, generaba mucha frustración en los usuarios, pues si no se podían atender las peticiones en ese momento, luego diferidas, pues no siempre se respetaba el orden. Bueno, en fin, os podéis imaginar un poco el pitoste con perdón, ¿no? Entonces, analizamos el caso y se decidió que dentro de la cultura corporativa se sabía que muchos usuarios utilizaban WhatsApp. Entonces, se nos preguntó si podíamos montar un canal WhatsApp conectado a un número de teléfono, digamos, de la propia empresa, a la que los usuarios pudieran escribir solicitando reservar estas plazas de parking. Entonces, montamos un sistema, como decíamos antes, conectado a su ERP, ¿no? a su sistema interno de gestión de calendarios, en este caso de plazas de parking, y a su base de datos, etcétera, para saber qué usuarios que escriben ese número son del cliente y además pues tienen permisos, digamos, o están habilitados para consumir el servicio de plazas de parking, y a partir de ahí podemos aplicar también una lógica de negocio, por ejemplo, pues de limitar cuántas plazas puedes reservar al día o a la semana, digamos, aplicar políticas un poco de democratización del consumo, de reparto justo, etcétera, cosas que antes eran mucho más complicadas de hacer, ¿no? La principal ventaja de esto es que de cara al usuario, pues imaginaos qué cómodo, ¿no? Desde tu casa en cualquier momento, ya son las 12, escribo rápido, pum, confirmado al instante si sí o si no y qué plaza. Y además puedo preguntar qué plaza tengo, etcétera. Pero es que además para el helpdesk ha reducido virtualmente a cero la gestión de este proceso porque se ha automatizado completamente. Entonces, pues el cliente ha ganado en ahorro de costes y mucha mejor satisfacción del cliente, del empleado interno y también digamos, del nivel de servicio prestado por helpdesk interno a sus empleados, ¿no?
Pasa al siguiente caso, por favor. Bueno, el siguiente muy, muy rápido. Este es un caso que hemos desarrollado para un cliente de banca. Es un caso justo el que os explicaba antes de chatbot de soporte ampliado interno que tiene preguntas frecuentes, buscador inteligente tipo Google y escalado a Helpdesk, ¿vale? En este caso, bueno, pues sin extenderme mucho, el proyecto se partió en dos fases. Este era un proyecto muy ambicioso, era complicado. El cliente de negocio tampoco, bueno, tenía sus dudas, como os pasará a muchos de vosotros, ¿no? Oye, queremos implantar un sistema cognitive que consiga esto y lo otro, impacto y tal, y todos contentos, pero claro, ¿por dónde empiezo, no? Es complicado, lo entendemos. También, aparte de ser buenos, digamos, en la implantación de te monto esto, acompañamos también en la parte de definición y de priorización de cómo y dónde se quiere impactar, ¿no? Y de qué manera, hacer roadmaps, etcétera. Esto es muy importante, sobre todo en proyectos ambiciosos y con perspectiva de desarrollo. Entonces, en este caso se partió en dos fases, una propiamente de pilotar, o sea, de desarrollar un piloto de lo que se quería implantar en oficinas en producción. Esto se hizo siguiendo una metodología estrictamente ágil, Scrum, para quien lo conozcáis, de forma que en 10 semanas, literalmente, no exagero, en 10 semanas, bueno, con navidades en medio, pero 10 semanas de esfuerzo, se hizo un Design Thinking Express en una semana, y en 9 semanas, semana a semana, se fue construyendo desde cero un chatbot que llegó a hacer todo esto que os estamos diciendo, desarrollado en la nube, en este caso se hizo con tecnología IBM, para evitar, digamos, estas dependencias o estos stoppers que puede ser a veces instalar o depender de sistemas locales del cliente. Entonces, pues bueno, conseguimos muy rápido una precisión del 75% en las búsquedas. Esto significa que de 1000 preguntas de control, aproximadamente el 75% de las preguntas realizadas, el resultado ideal estaba en la pregunta frecuente directamente contestada o en los primeros 5 resultados de Google, ¿vale? Esto se llegó a este nivel de precisión en 10 semanas, como os digo, sobre un cuerpo de documentos de unos 1815, si no recuerdo mal. Este proyecto lo dirigí yo, así que lo conozco bien. Bueno, y me hacía particular ilusión, lo digo así abiertamente, porque como digo, fui el director del proyecto de este proyecto. Hemos sido muy recientemente, esto es fresquito, hace una semana, 10 días, fuimos premiados a nivel mundial con el premio por parte de IBM, es un premio que se da a nivel mundial de partners, al proyecto más innovador a nivel mundial en la categoría de proyectos reales, con cliente final real, en el ámbito de innovación en gestión de datos e inteligencia artificial, que competíamos, pues imaginaos, contra todo el mundo. Hay 17 categorías y ganamos en esta categoría ganador mundial con este primer proyecto de implantación ágil que ahora se está, de hecho, implantando en producción de verdad, en sus sistemas, con usuarios reales de oficina, etcétera. Aún está ahí, está a punto de estar ya acabado de cocinar, así que enseguida ya confío en que se pueda dar más información. Así que hasta aquí. Bueno, voy a dar paso, si no me equivoco, creo que a Inma, ¿verdad? Sí, vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí. Tenemos 3 preguntas, 4 creo que van entrando. La primera es, ¿cómo sabemos si nuestro chatbot está funcionando una vez esté en marcha? Vale. ¿Quieres que conteste yo, Adrián? Sí, perfecto. Vale, muy bien, pues la verdad es que esta es muy buena pregunta porque, bueno, ya os ha contado Adrián que nosotros en este proyecto que os ha dicho hemos ayudado en la primera parte a través de, bueno, metodologías de Design Thinking y un poco para ver, porque era un proyecto un poco más amplio y ayudamos así, pero en principio siempre, aunque el proyecto sea pequeño, insistimos mucho en ver un poco este caso de uso. Ya os había comentado yo que al analizar, ¿no? el Customer Journey o esta cadena de valor, hay que intentar realmente tener claro y ponerte en la piel del usuario a ver cómo lo van a usar y dónde quiero impactar, ¿no? Eso es lo primero o sea, parece un poco obvio, pero para saber qué impacto voy a tener, necesito saber dónde quiero impactar primero y luego ver si se cumple ese objetivo o no. Y lo repito mucho porque es algo que muchas veces, sobre todo, ocurre en herramientas de inteligencia artificial y no en otras más tradicionales porque el efecto wow que tienen tiene mucho peso, ¿no? Entonces, es lo que os contaba de lo de la voz, es decir, muchos clientes quieren hacer cosas muy chulas o ven un competidor que ha hecho algo y lo quieren replicar y como parece sencillo porque de cara al usuario es muy user-friendly, pues quieren hacerlo y entonces se lanzan, ¿no? sin dar ese paso atrás y decir, vale, esto realmente va
estar alineado con los objetivos que tengo, dónde quiero reducir costes, dónde quieren un poco hacer, ¿no? O sea, dónde quiero impactar realmente. Entonces, este pequeño paso atrás es importante. Y a lo mejor esta intuición de me gusta, está chulo, está súper bien, hay que tenerla, pero nosotros ayudamos también un poco a reordenar eso, ¿no? Y a decir, vale, el efecto wow que quieres es este, pero vamos a alinearlo un poco a tu cadena de valor y a tu usuario y a un caso que realmente lo puedas usar. Y también nosotros, como trabajamos con metodología ágil, siempre insistimos un poco en hacer primero el MVP, ¿no? El Minimal Viable Product. Es decir, especialmente con chatbots, es muy interesante hacer una versión sencilla, aunque como os decía, puede que tenga complejidad por detrás, pero un caso de uso sencillo para ver cómo lo están usando mis usuarios, cuánto lo usan, a qué horas lo usan, ¿no? Por ejemplo, en los casos de atención al cliente externo, en algunos clientes que tenemos se veía que se usaba más el chatbot, sobre todo fuera del horario comercial. Y es que al final esto es muy importante porque, claro, teniendo un call center normal, a veces no te das cuenta, o una atención al cliente normal o una página web normal, tú no sabes que tu gran mayoría te están contactando después hasta que llegas al día siguiente y ves todos los tickets quizás. Entonces, estas son cosas que vas descubriendo cuando ya está en producción y lo vas utilizando. Entonces, bueno, esto, el impacto se puede medir así a nivel cualitativo y también se pueden extraer, logs de conversaciones que te dicen el uso y luego también se puede hacer a medida unos dashboards, ¿no? Que te dicen KPIs que tú quieras de issue resolution y demás que tú quieras poner, también se pueden aplicar e integrar en estas soluciones. Pero es súper buena pregunta porque es algo que hay que tener en cuenta desde el principio y que hay que ir midiendo a lo largo de todo el proyecto y una vez que se ha acabado el proyecto y está en producción, para saber si lo escalo de una manera, si lo escalo directamente, si está sirviendo a mis objetivos y demás, efectivamente. Muy bien, gracias, Sara. Hay otra pregunta, viene desde fuera de España. Nos preguntan si hacemos desarrollos en otros países. Sí, a ver, nosotros ahora en Andorra, por ejemplo, tenemos proyectos y en principio tenemos un equipo multidisciplinar y multidioma y bueno, en principio no hay problema y además, aunque fuera dentro de España ya trabajamos con chatbots multidioma, como os ha explicado Adrián, que sí, también aconsejando traducciones o no y en principio sí, sí, en principio no hay ningún problema. Bueno, Además, yo también, añadiría, perdón. sí, No, si que me también permites que estamos haciendo proyectos en México, por ejemplo, incluso, o sea, yo lo estoy pensando por el diferente de idioma, pero también estamos haciendo proyectos en LATAM y sí, desarrollamos también. sí, y por supuesto, bueno, yo añadiría que evidentemente, a ver, aquí estamos Sara y yo un poco como representantes de la unidad o del equipo de Cognitive y en particular de chatbots, ¿no? Llevamos ya unos cuantos a las espaldas, ¿verdad, Sara? Tú y yo. Sí, Pero a ver, exacto. evidentemente somos la punta del iceberg de lo que es Enzyme, ¿vale? Enzyme tiene varias oficinas y aparte de nosotros dos individualmente, pues sí que tenemos mucha experiencia en ejecución de proyectos en otros países como Francia, Alemania, incluso hemos hecho algún pinito por Asia, por supuesto en Sudamérica, como decía Sara, y hoy por hoy pues estamos en un mundo digitalizado, ¿no? Y hacer proyectos, y de hecho con el COVID se ha demostrado, nosotros hemos hecho, a veces incluso sin camisa, hemos hecho reuniones con cliente de preventa, de seguimiento de proyectos, etcétera, y hoy por hoy ya no hace falta realmente la reunión presencial. Incluso hasta, bueno, casi hasta parece, ¿no?, que la tendencia ahora va a ser precisamente ahorrar costes y eficienciar y acelerar, digamos, los procesos precisamente con todo lo que se puede hacer ya en remoto, ¿no? Incluso hasta hace poco hicimos un piloto interno en Enzyme de cómo podríamos hacer estas sesiones de design thinking, ¿no?, que normalmente son muy, lo podéis imaginar, ¿no?, con mucho papelógrafo, con mucho post-it, mucho intercambio, ¿no?, Sí. cerca, precisamente cómo se podría hacer este tipo de cosas más experienciales de forma remota. Y bueno, y ya lo hemos aplicado con éxito, o sea, que veáis que sí, que desde luego la distancia no es un problema. Seguro que os podríamos ayudar sin problema. Sí, tenemos mucha gente con idiomas también, o sea que realmente es un equipo muy rico, es un poco lo que buscamos también en Enzyme. O sea, somos equipos que además de ser polivalentes también hemos tenido para el equipo de chatbot lingüistas, o sea, quiero decir que aportamos no solamente la parte tecnológica, sino que siempre intentamos enriquecer un poco con lo demás.
Vale, perfecto. Tenemos un par de preguntas más. Soy consciente de que nos pasamos de tiempo, pero bueno, como es un tema que genera mucho interés, creo que es importante que las resolvamos. Nos preguntan, ¿podéis dar un poco más de detalles sobre la diferencia entre un chatbot keyword y uno con inteligencia artificial? ¿Qué ventajas tiene la inteligencia artificial finalmente? No sé si Adrián... Vale, la cojo yo. Vale. Vale, Sara, ¿puedes poner la diapositiva? Creo que era en torno a la 10 o por ahí, ¿no? Creo que era esta en la que hablábamos de los keywords, ¿no? Me imagino que habrá surgido ahí la pregunta. Exacto, esta, sí, vale. A ver, bueno, muy rápido, un poco la diferencia un poco técnica, ¿vale? Sobre keywords y lenguaje natural. Digamos que la línea, como ha explicado súper bien Sara, ¿no? La bisagra aquí está en que a la izquierda es como se habría hecho un chatbot hace 10, 15 años, es decir, programándolo, es decir, os voy a poner un ejemplo que seguro que todos conocéis. Un IVR, que es el típico sistema este de telefonía de pulse o diga uno tal, para taller, para ventas, para comercial u otros, ¿no? Eso se programa conceptualmente, se programa en plan, pues si me dices taller o reparación o lo que sea, 1. Si me dices tal, 2, ¿no? O sea, os podéis imaginar esta programación lógica, ¿no? Como se programa de toda la vida el Matrix, ¿no? ¿Qué pasa? La inteligencia artificial, recordad que antes comentaba yo que lo que hay de base sobre todo esto es el machine learning que decíamos, ¿vale? ¿De dónde viene este boom ahora del machine learning, redes neuronales, todo esto? Es porque el paradigma de programación ha cambiado. Ahora ya no se programa con líneas y con condiciones, ya no se programa un árbol de decisión ultra detallado, sino que enseñamos a la máquina como enseñaríamos a un humano, o sea, por repetición. Es decir, a un niño pequeño, si tú quieres que aprenda a meter cuadrados, triángulos y círculos, le dices, mira, esto así, ¿no? Le das ejemplos de ante un input, ¿no? El cuadrado por aquí, el triángulo por aquí, pero no le programas, digamos, los pasos que tiene que hacer. Dejas que él evolucione eso. Le enseñas con ejemplos. Por eso, dentro del Machine Learning, NLP, detección de imágenes, todo el rollo este, ¿no? Que siempre hablamos de cognitive, etcétera, siempre se habla de esta palabra, de este término de entrenamiento. Entonces, un chatbot nosotros lo entrenamos porque para cada pregunta frecuente le damos ejemplos en lenguaje natural de cómo los usuarios van a preguntar y nosotros queremos que el sistema tipifique pregunta de horario comercial, pregunta de cuántos días de vacaciones me quedan, pregunta de quiero reservar una plaza de parking, etcétera. Ese es el paradigma, el cambio de cómo se programa. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene el lenguaje natural? Claro, para montar un IVR o un chatbot tipo Wizard o con 4 keywords, como decía Sara, pues yo no mataría la mosca a cañonazos, ¿no? Que se dice, no tendría sentido montar un sistema cognitivo, pero claro, si tú quieres un sistema con 100 preguntas frecuentes, incluso que en un momento dado puedas abrir, por ejemplo, en el caso de Stickets, puedas abrir a otro mercado donde de repente te entra usuarios latinoamericanos, donde te tropicalizan, usan un castellano tropicalizado o dialectos, etcétera. Claro, mantener con este sistema de programación es inmantenible porque llega un momento en el que eso es una maraña, es muy difícil de escalar, sobre todo, y de mantener, ¿vale? En cambio, con una aproximación más de entrenamiento es más fácil, digamos, escalar y montar, digamos, arquitecturas, digamos, más orgánicas, ¿no? Y no solo a nivel de chatbot, y acabo enseguida, no pensemos solo en un chatbot, igual que ahora, por ejemplo, hasta hace 4 días empezaron las bases de datos con cuadros de mando sencillitos o Excel, ¿no? Y ahora tenemos auténticos data lakes y bases de datos y data warehouse y cuadros de mando y reporting y tal. Pensad que la computación lingüística, semántica, va a crecer muchísimo. Entonces hay empresas ya que están empezando, los departamentos de TI, están empezando a pensar ya en arquitecturas semánticas, o sea, es decir, capas de servicios semánticas donde varias aplicaciones o servicios puedan consumir servicios basados en lenguaje natural. Esto, para organizarlo bien, escalarlo y montarlo, digamos, con una arquitectura emergente y orgánica, digamos, con un sistema más tradicional sería mucho más complicado. Y es hacia dónde vamos, ¿no? Todos tenemos ya, pues, cacharritos. Mira, el otro día un conocido me enseñaba un frigorífico que tiene wifi, IoT, en fin, que es que dentro de 4 días le hablaremos hasta las macetas, ¿no? O sea que... Sí, sí, efectivamente. Bueno, como soy muy consciente de que ya nos hemos pasado el tiempo, pero me alegra de que haya preguntas porque la verdad es que aprendemos todos, ¿no? Así participando un poco más interactivamente. Y más, si quieres añadir un poco, explicar dónde podemos encontrar más información.
Sí, gracias Sara, gracias Adrián por la explicación, súper interesante como siempre, y también agradecer a los que estáis conectados por elegir nuestro webinar esta tarde. Comentaros que al acabar el webinar recibiréis una encuesta que os pedimos que respondáis para que podamos programar webinars que os sean de interés y también para valorar vuestra opinión y saber qué os ha parecido el webinar de hoy. Por último, os invitamos a que visitéis nuestro blog. En la slide que tenéis aquí en pantalla podéis ver cómo acceder por QR o directamente con el enlace que veis. Y también tenéis los contactos de Adrián y Sara por si tenéis alguna duda sobre lo que se ha explicado esta tarde. Volviendo otra vez al tema del blog, es un blog muy completo en el que encontraréis muchísimos artículos sobre muchos temas de digitalización, de transformación digital, de innovación, pero sobre todo de chatbots. Hay un montón de contenido de chatbots, ebooks, grabaciones de otros webinars que han hecho tanto Sara como Adrián juntos y por separado. Y os invitamos a que accedáis y que os descarguéis todo lo que necesitéis. Por mi parte, eso es todo. Paso la palabra de nuevo a Sara y Adrián para que se despidan y con esto ya cerramos el webinar de esta tarde. Vale, gracias Emma. Pues muchísimas gracias a todos por asistir. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Intentamos siempre recoger un poco lo que nos van diciendo de otros webinars o preguntas de los clientes para que os sea realmente práctico y que el tiempo que invirtáis pues os sea útil. Y por esa misma razón, por favor, si esta encuesta que os envía Emma la podíais rellenar, cuesta muy poquito y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y Adrián, no sé si quieres añadir algo tú. Nada, pues gracias Sara, Inma, por la organización, también a Inma, que siempre nos apoya muchísimo en la organización de los webinars, que es muy importante, si no podríamos conseguir estas acciones de comunicación. En fin, en general suscribo todas las palabras que has dicho y pues nada, me despido con un sincero gracias y buenas tardes y hasta el próximo webinar que nos pidáis o se nos ocurra. Muy bien, Pues buenas tardes. hasta luego.